Buenas noches, ingeniera. Soy la alumna Reyes Zambrano Milka del grupo número 6 del trabajo colaborativo de física. Mi grupo está conformado por Yepes, Guerrero, Bustamante Rosado, mi persona y Olives Mosquera. Nosotros vamos a explicar nuestra situación problemática que está en la guía del proyecto en la carga número 6. Comienza mi compañero Yepes. Buenos días, ingeniera. Yo le voy a hablar sobre el primer tema, que es la situación problemática. Se tiene 6 cargas puntuales, formando un trapezoide y una séptima carga ubicada en el centro de la figura. Determina la fuerza eléctrica resultante y su dirección respectiva con respecto a la sexta carga 2C. El trapezoide tiene 5 centímetros de lado. En la base menor y en la base mayor tiene 10 centímetros. Bueno, como aquí podemos ver, ya que el trapezoide ya está formado por las cargas, lo único que tenemos que hacer es ver cómo vamos a unir con la carga número 6 y sacar la altura de los ángulos. El segundo tema. Como segundo tema tenemos el desarrollo procedimental. Aquí dos, identificación de las distancias entre cargas. Bueno, como aquí podemos ver, nuestros trapezoides ya formados y ya unidos por las cargas Q6, aquí vemos que el RC2 que se unió con la carga 6 y también el RC1 también que se unió con la carga número 6. Y aquí hacemos la diferencia de las distancias que nos proporcionó en el problema ya leído, que sería que las distancias de arriba serían 5 centímetros y las de abajo 10 centímetros. Y aquí pusimos las distancias entre cargas. Gracias. A continuación, mi siguiente compañero. Buenos días, en lo siguiente le voy a explicar. El procedimiento será identificado las fuerzas de atracción o repulsión en las gráficas, como podemos observar en nuestro trapezoide. Podemos ver que las fuerzas de atracción y repulsión ya están colocadas, por ejemplo, en el Q6 y el Q2. A su vez, en la atracción del Q6 y el Q7 es una fuerza de repulsión. Como podemos observar, nosotros nos guiamos por los datos del primer literal que explicó mi compañero. Menos 3 ¿cómo se dice? Bueno, X, ¿no? Menos 4 más 3 menos 1 y 2 y 5 con esos datos tenemos ubicada la fuerza eh, que viene a ser entre la fuerza 3 6 y la fuerza 6 3. En el siguiente literal que me toca es el cuarto literal. Para calcular la distancia se separan entre las cargas con gráficas y métodos matemáticos. Nosotros utilizamos la ley del coseno y el teorema de Pitágoras. Muy buenas, ingeniero. Mi nombre es María Bustamante y voy a hablar sobre el literal 5, que es el cálculo de los ángulos de las fuerzas eléctricas. Muy bien. Para sacar, vemos que en el trapezoide lo único que se hizo fue aplicar la ley del tangente a la -1, y eso me dio 45 grados. Como vemos ahí, hay 16,2. Lo único que hice ahí fue aplicar la ley del coseno y multiplicar 1,7 por 3,53. El resultado de todo eso fue 28,88, y eso lo resté menos 45 grados que me había salido anteriormente. Entonces, el ángulo de abajo sería de 16,12 el ángulo. La siguiente, por favor. Bien.
En el literal 6 está el cálculo de fuerzas eléctricas. Yo para calcular este ángulo, lo único que hice fue ver los datos que tenía en cada fuerza, como aquí se puede ver, en el 6.1, en el 7, en el 6.7, en el 6.5, 6.4, 3.6 y 6.2. Lo que hice fue aplicar la fórmula de fuerza y ahí guiarme por los datos que están aquí abajo, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 y Q7. Entonces, esto ordené los datos y lo que hice fue sumar la potencia. Al hacer eso me salió el resultado de cada uno de ellos, como se puede ver aquí en la pantalla. Gracias. Buenas noches, ingeniero. Soy la alumna Reyes Zambrano. Eh, Voy a hablar de literal 7, etiquetamos los datos obtenidos. Esto quiere decir que al etiquetar los datos tenemos que sacar ya con la sumado o restado la potencia en las fuerzas y los ángulos de cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí en el en la fuerza 6.5, yo lo único que hice fue sumarle 180 grados con el ángulo que salió en la carga Q6 y Q5. Em, en el literal 8, el descomposición de vectores, yo lo único que hice fue ordenar los vectores respectivamente al ángulo. Esto quiere decir que la dirección por el movimiento y por la dirección del movimiento, dando el módulo de fuerza y el ángulo y sus componentes. Ya sea la fuerza, para descomponerla dibujamos los ejes particulares X y Y y trazamos desde extremo a vector a eje. Buen día, yo les voy a hablar sobre el literal 9 y 10. Bueno, en el 9 lo único que se hizo fue ordenar los resultados basándose en el literal 7. Lo que se hizo fue multiplicar cada uno de ellos y me salió la fuerza de X por la fuerza de Y, fue multiplicar el coseno de cada ángulo, como podíamos observar en el literal número 7. Se multiplicó cada uno de ellos y en la fuerza Y se fue multiplicando por el seno. De ahí se ordenaron los datos y se colocaron en los cuadros de la fuerza X y de la fuerza Y. A lo último se sumaron los datos y dio de resultado la fuerza resultante. En la gráfica, en la gráfica 10 y el cálculo. Lo que se realizó fue que hicimos raíz con la fuerza Y y la fuerza X. Ya, y del resultado salió la fuerza resultante. Al último también lo que se hizo fue por la tangente, que se dividió los resultados de la fuerza X y de la fuerza Y. Lo único que se hizo fue ordenarlos en el plano. A continuación, adjuntamos evidencia de la clase, de la reunión en Zoom hecha por mis compañeros, donde dimos nuestras opiniones respecto a los ejercicios a realizar y cómo sacar los ángulos y aplicando las fórmulas como vamos a ver en el chat del grupo y la evidencia del Zoom. Por ejemplo, aquí vemos cómo estamos interactuando de manera con todos para sacar el ángulo de cada uno para así poder sacar, primero hicimos para sacar la altura y después el ángulo. Ahí podemos visualizar.